Bienvenidos a La Zona Podcast, el espacio donde el conocimiento, el deporte y la tecnología se fusionan para inspirarte. Voces expertas, historias cautivadoras y análisis profundo te esperan en cada episodio. Prepárate para sumergirte en La Zona, un mundo de aprendizaje y motivación constante. Muy buenas tardes, días, noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de La Zona Podcast. Para nosotros es un honor estar con ustedes aquí. Qué bueno tenerlos y pues hoy con un personaje supremamente interesante sobre lo que nos va a hablar. Así que pues primero que nada saludarlo, doctor Fabio Tandioy. Bienvenido a La Zona Podcast. Vamos a contar un poco más sobre usted. Pero primero que nada, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí en La Zona. David, muchas gracias a ti por invitarme y poder compartir mis experiencias con ustedes. Pues ahí está, el doctor Fabio Andrés Tandioy. Tandioy, ¿de dónde es ese apellido, doctor? Mi apellido es del Putumayo, yo soy colombiano, trabajo en Medellín. Pero obviamente viví en Pasto, nací en Pasto, soy de Pasto, es una ciudad que queda al sur de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Bueno, Tandioy, sí, es que es un apellido poco común, por eso lo pregunto. Y para los que lo estén escuchando, se escribe Tandioy, Tandioy. Pues bueno, hay que reflejar y destacar por qué estamos hablando hoy aquí en La Zona Podcast con el cirujano de mano, el doctor Fabio Andrés Tandioy, pues que es un médico cirujano colombiano, como ustedes ya lo están escuchando, de Pasto, hoy en día vive en Medellín, es especializado en mano y muñeca, pionero en Colombia en la técnica avanzada de la artroscopia de muñeca, realizando más de 3,000 procedimientos con excelentes resultados y pues lo traemos realmente aquí a la zona porque qué mejor que un doctor cirujano para que nos pueda explicar cómo funciona el estado de flujo, que es algo de lo que nosotros hablamos. Y antes de empezar la entrevista le dije al doctor, le voy a contar un poco del proyecto de La Zona. Y dijo, no, hagámosle así a lo natural, que así es como me gusta a mí hacer las entrevistas. Entonces, pues doctor, bienvenido a La Zona Podcast, un espacio en el cual nosotros le hablamos directamente a deportistas alrededor del mundo, a expertos, a académicos, entrenadores de fútbol, entrenadores de otras disciplinas del deporte, personas que estén dentro del mundo profesional aprendiendo y sobre todo personas que quieren mejorar su rendimiento. Así que, doctor, gracias otra vez por estar acá y vamos a empezar con una pregunta pues específicamente para hablar sobre su disciplina, sobre la cirugía de mano y lo complejo que puede ser para una persona, para un cirujano, pues meterse en este mundo. ¿Cómo decide usted, después de hacer su carrera de medicina, irse por la franja, por la mano, ir y escoger una de las partes del cuerpo más complicadas? Bueno, digamos que la mano, como tú lo acabas de decir, es muy compleja, porque tiene muchas estructuras, no solo en nervios, en tendones, sino en huesos. El llegar a los diagnósticos hay veces también es complejo, porque tener una herramienta que no sea invasiva y nos llegue al diagnóstico, sobre todo en el tema deportivo, hablando de lesiones ligamentarias, es muy difícil. Cuando uno estudia cirugía de mano, uno de los temas más complejos es el carpo. O sea, el carpo, para quien no conoce, es esta zona donde hay 8 huesos, pero esos 8 huesos están unidos junto a 24 ligamentos. Entonces, las lesiones ligamentarias que pudieran haber ahí es bastante amplia. ¿Cómo llega, digamos, un médico a ser cirujano de mano? Entonces pueden haber 2 opciones. Una es que estudie cirugía plástica y dentro del programa, el Pensul, tanto en Colombia como fuera de Colombia, en Latinoamérica y hablo de Europa, muchos pueden a través de cirugía plástica enfocarse en el tema de cirugía de mano. Esa es una opción. O sea, dependiendo de cada país, el programa es de 4 o 5 años y hacer adicionalmente 1 año o 2 años, dependiendo también del país, el programa de cirugía de mano. O en el caso mío, que terminé medicina, hice ortopedia y después de terminar ortopedia, hice cirugía de mano 1 año. Bueno, te estoy hablando que yo terminé en el 2011.
Y Wow. digamos que si vamos a hablar un poquito más y nos queremos enfocar, un año, hay veces es muy poquito, que eso fue lo que me sucedió a mí. Entonces dije, yo quiero, cuando terminé mi programa, dije, yo quiero aprender un poco de artroscopia de muñeca, que es algo que para el 2011 era relativamente nuevo, pero que hoy en día se hace con bastante frecuencia. Entonces, en ese momento, el año no me daba el espacio para aprenderlo, así que salí, volví a Europa y ahí me formé haciendo artroscopio de muñeca. He tenido un par de salidas donde doctores muy brillantes, donde con ellos he aprendido y ellos obviamente me han llevado por el camino para ser uno de los líderes no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Pues increíble, ahí está el doctor Tan de hoy. Es tal cual como lo dice, por su trayectoria y experiencia. Actualmente es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirujanos de Mano, capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, Sociedad Americana de Cirujanos de Mano y, por supuesto, pues es un líder en esta práctica. Así que, doctor, pues gracias por tocar el tema, gracias por contarnos un poco sobre esa historia. Y yo quisiera entrar también a hablar un poco sobre la mente de un doctor como usted, porque a mí se me ocurren muchísimas lesiones que pueden ocurrir en la mano y de hecho he tenido varias lesiones por caídas tontas jugando fútbol. ¿Cómo funciona y si nos podemos de pronto enfocar un poco en el área deportiva? ¿Cuáles son las lesiones de mano más frecuentes o de muñeca más comunes que usted observa en los jugadores de fútbol o en los deportistas? Hablemos de los deportistas en general. Digamos que en las lesiones en los deportistas es muy frecuente las fracturas, tanto las fracturas de los dedos de la mano, de los metacarpianos que se en esta zona, las fracturas de los huesos del carpo o de las fracturas del radio y el cúbito que queda acá y el radio que queda en esta zona. Entonces digamos que hoy en día la tecnología hacia donde evolucionamos es a tratar de ser lo menos invasivamente posibles y ahí es donde la artroscopia juega un papel fundamental y es digamos donde yo me muevo, me encanta. Digamos que el haber jugado cuando ya era más joven, Atari, todos estos juegos electrónicos de su momento que me llevaban a trabajar con el control en mis manos, pero ver en una pantalla lo que yo quería hacer, me llevaron a desarrollar esas habilidades. Y digamos que la función de la artroscopia es tratar de que el paciente se nos recupere más rápido. Entonces digamos que sobre todo lo hablo mucho el tema de artroscopia porque digamos que lo que quiere el jugador, o por ejemplo en el caso tuyo cuando te lesionaste, era que rápidamente te hicieran lo que te fueran a hacer, pero que volvieras rápido a jugar. Entonces digamos que no en todas aplica, pero hay unas en las que sí uno puede a través de heridas pequeñas hacer pequeñas heridas, reparar el hueso, reparar el ligamento y volver a que el paciente o que el jugador retome otra vez sus actividades deportivas. Entonces, hablemos de los huesos, digamos, en el radio es bastante frecuente la lesión. Otro hueso que se lesiona con bastante frecuencia es el hueso del escafoides, que es un hueso muy complejo y en el cual lograr digamos que reducir una fractura es como encajar el hueso, yo les digo es como armar el rompecabezas. Las fracturas por lo general tienen unos dientes, entonces uno tratar de que los dientes vuelvan y encajen y ahí poner, dependiendo del área en el que uno esté hablando, o un tornillo o una placa, para que el hueso consolide rápido y que, digamos, la persona vuelva a retomar su nivel deportivo rápidamente. Podemos hablar de los ligamentos, por ejemplo. Los ligamentos es mucho más complejo y eso era lo que te mencionaba ahora, porque una fractura uno la puede ver por una radiografía o un examen un poco más avanzado que es una tomografía, que uno la puede ver en 3 dimensiones, pero los ligamentos uno muchas veces necesita evaluarlos de forma no estática, o sea que cuando yo no estoy moviendo la mano, sino cuando la mano está quieta, sino cuando ya la estoy moviendo de una forma dinámica, porque ahí es cuando los ligamentos se alargan, se acortan, y ahí es cuando es más difícil hacer el diagnóstico, y ahí digamos que la artroscopia juega un papel mucho más importante, no solo porque hago el tratamiento, sino porque hago el diagnóstico. Sí, doctor, hay ciertos mitos en nosotros los futbolistas que una lesión de mano no es necesario parar la actividad física,
Entonces, si uno le pasa cualquier cosa en la muñeca, una venda, y puede seguir jugando el día siguiente. ¿Qué tan cierto es eso? Digamos que la ventaja, veámoslo por este lado de ventaja de volver a retomar rápido el deporte, eso que tú dices es, digamos que no es un mito, es cierto, pero digamos si uno científicamente lo quiere hablar, es que la mayoría de ligamentos se mejoran solos con el tema de la inmovilización. Al ponerte tú un vendaje, un brace de muñeca, le estás haciendo el tratamiento que un médico lo hace. Hay un porcentaje más pequeño de esos pacientes que no mejoran. Entonces, digamos que uno pudiera decir, listo, me golpeé la mano, tengo un dolor en la muñeca, ese dolor no me ha mejorado, ¿qué le recomendaríamos? Ponte una muñequera, 2, 3 semanas. Si sigues con ese dolor, prende alarmas, no te quedes en la casa, busca ayuda, ve a un médico, que te manden un examen, que te hagan un examen, por ejemplo, la resonancia o el MRI. Es muy importante porque ese examen, digamos que es el examen más cercano a tratar de, sin ser invasivo, llegar al diagnóstico de una lesión ligamentaria. Entonces, aquellos pacientes que después de 2 o 3 semanas no mejoren con un brace de muñeca o que no han sido tratados, que no se han puesto el brace, que no se han inmovilizado, no se han vendado y sigan con dolor después de 3 a 4 semanas, es mejor consultar. Doctor, esta va a ser fácil porque seguramente ya se la han hecho varias veces. Usualmente y coloquialmente, cuando uno caía sobre la muñeca o sobre la mano, se le decía, uy, se abrió la mano. Pero anatómicamente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando el ser humano o la mano se abre? ¿Cómo así que se abrió la mano? ¿Qué significa eso? Entonces, digamos que volvamos a lo que te dije inicialmente. La mano tiene más o menos 24 ligamentos. Esos ligamentos, cuando uno se cae, no significa que todos se rompan. Hay unos que se elongan, se estiran. Entonces, claro, al estirarse, hace que los huesitos aumenten los espacios y por eso la gente dice, se me abrió la mano, porque siente diferente. Muchas veces sienten hasta traquidos. Digamos que todo eso hace que haya una lesión parcial de ligamentos. Vuelvo y repito, la inmovilización con ese brace hace que muchos de esos ligamentos sanen, porque digamos no se rompe más del 50%, entonces el mismo cuerpo los va cicatrizando, así como cuando uno se hace una herida en la piel, el cuerpo se encarga y cicatriza, pero cuando ya la lesión es más grave o más severa, el cuerpo no es capaz de reparar o cicatrizar esos ligamentos y ahí es cuando se debe pensar en hacer algo diferente. Doctor, hablemos un poco de la prevención o el fortalecimiento para evitar, por supuesto, lesiones de este tipo y específicamente hablando de los jugadores dentro del campo que utilizan más las manos, como los arqueros. ¿Qué ejercicios de pronto podría estar haciendo ahorita un arquero para evitar futuras lesiones? Mira, es una pregunta bastante importante porque digamos que si tú ves en el campo el jugador que más se lesiona es el arquero, porque el futbolista, por lo general, que está más, entra en contacto con los pies, digamos el que está en otra posición que no sea el arquero, entra en contacto con los pies y se lesiona más fácil la rodilla, el tobillo. Pero los arqueros tienen varias formas de lesionarse. Una, cuando reciben un balonazo y ponen la mano, entonces pueden luxar los dedos. ¿Qué es luxar el dedo? Que el dedo, los huesitos se salen de su posición. Entonces digamos que ahí la parte muscular, trabajar con bandas, terabanes, con resortes para fortalecer la parte muscular de los dedos es bien importante. La siguiente es cuando hacen las caídas, cuando ellos van por un balón, se lanzan por un balón a atraparlo, bien sea que caigan con la mano o muchas veces pasan por encima de un compañero o de un atacante y ellos deben caer con la mano. Entonces también esa parte del fortalecimiento muscular de la parte del antebrazo y toda la parte del brazo es muy importante. ¿Qué tipo de guantes hoy en día, si el doctor conoce, son más efectivos para proteger a los arqueros? Sí, ya hay guantes con buena tecnología para hacerlo. Digamos que antes los guantes eran planos, bueno, y antes los guantes no eran tan rígidos como lo son ahora. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Cuando el guante es plano y utiliza solo silicona aquí, sin utilizar en la parte de atrás que hay como unas bandas o que los vuelve un poquito más difíciles para que el arquero sea capaz de flexionar la mano, pero tiene la ventaja de que cuando recibe el balón evita que el dedo se vaya para atrás, entonces evita lesiones ligamentarias, que se fracture o se luxe.
Entonces digamos que hay muchos tipos de guantes. El guante plano, digamos que es con el que empieza uno a jugar cuando es niño, digámoslo así. Pero a medida que Sí. va el jugador va creciendo en su forma profesional, va teniendo un entramado en la parte de atrás que va permitiendo que el guante sea un poco más rígido, más difícil de agarrar el balón, sí, pero le protege la mano al arquero. Claro. No, es que ese es el miedo de cuando alguien se para en el arco, ese es el miedo. Por supuesto, que los dedos se le vayan a ir para atrás, pero sí, por supuesto que ya hay guantes con esa tecnología, doctor. Quisiera, por supuesto, hablar de un tema que es más de la persona de a pie, que es el texting. Tanta gente que está dedicada al texting. Usted nos mencionaba sobre ese hueso o esa parte que es el carpo, que tiene varios huesos. Aquí estoy aprendiendo anatomía, doctor. Y en esa lesión que tienen muchas personas por el solo texting, ¿qué tan frecuente es y cómo podrían evitarlo las personas para que no solo el jugador que esté escuchando esto lo aplique en la cancha, sino que la mamá que lo esté escuchando lo aplique en la vida? Mira, es que yo creo que el tema del textear con el teléfono hoy se volvió, digamos que hoy la parte mercantil o digamos que el mercadeo nos ha llevado a que queramos tener en nuestras manos nuestro computador, lastimosamente. Por un lado es muy bueno porque tenemos todos nuestros datos ahí. Yo me acuerdo que antes yo estudiaba y cuando estaba en el colegio el número de teléfono lo tenía en una libretica los de mis compañeros, pero hoy no, hoy es solo digitar un par de letras y ya aparece el nombre de la persona. Pero digamos que eso nos volvió muy digitales y obviamente nuestros dedos pulgares trabajan demasiado. Y entonces es bastante frecuente ver que ya personas empiezan a temprana edad a sufrir de dolores en el dedo pulgar. Y entonces hay que tener unas recomendaciones. Básico es tener primero un teléfono, digamos que ojalá en lo posible no sea muy grande. Por ejemplo, este mío que es grandecito, pero es que yo ya estoy en un momento de mi vida en el cual yo debo poner en balanza qué es mejor, si tener un teléfono grande o tener uno pequeño. ¿Por qué? Porque mi agudeza visual con el tiempo la he ido perdiendo y entonces, claro, prefiero tener uno grande para poder ver. Pero el tener un teléfono grande me lleva a que el recorrido que tengo que hacer con el dedo pulgar sea mayor. Entonces, obviamente, exijo más mi dedo pulgar para ir a los extremos del teclado. Por eso es recomendable la forma de agarrarlo. Yo debo agarrar mi teléfono con mis 4 dedos atrás y el dedo pulgar divide la pantalla de a mitades. Y entonces una mitad con un dedo y la otra mitad con el otro. Evitar digitar con un solo dedo. Digamos que utilizar mi teléfono con un solo dedo no es adecuado porque el recorrido que debe hacer ese dedo pulgar es muy grande. Yo realmente voy a sobrecargar ese dedo pulgar. Otra cosa es evitar, esta es una forma frecuente o un error frecuente que la gente agarra el teléfono, que es poner el dedo meñique sobre la base del teléfono, porque aquí mi dedo meñique estaría sobrecargando todo el peso del teléfono, entonces eso evitarlo. Dos, en las personas que tengan la opción, que están en la oficina, mi recomendación es conecten el teléfono a su portátil o a su desktop, porque eso ayuda y es mucho más fácil digitar. Yo hago más fácil digitando en mi teclado que escribiendo en el teléfono. Otra opción que hay también es tú al teléfono le puedes dictar y el teléfono te convierte eso que tú le dictas en texto. Entonces, hacerlo y así evitas digitar tanto. Y lo otro es mandar mensajes de voz o lo otro que ya casi no lo hacemos hoy en día es llamar. Llamar. No, siempre una llamada resuelve todo. Eso sí, yo estoy completamente de acuerdo, doctor, con que uno con una llamada puede resolver dónde está la persona, al fin cuándo se van a ver. Es tan fácil, mucho mejor. Yo también soy ya se quedó en el pasado eso, ya yo soy de la época antigua entonces porque me gusta llamar más. Pues doctor, Sí. ok, vamos ahora ya como a centrarnos un poco, sin dejar por supuesto la disciplina de la mano, centrarnos más en lo que piensa el doctor Fabio Andrés Tandioy y sobre qué piensa en esos momentos, por ejemplo, donde tiene cirugía. Así que voy a hacerle varias preguntas. ¿Cuántas cirugías más o menos hace usted en una semana? En la semana pudiera ser más o menos unas 10, digámoslo así.
Eso depende de la semana, depende de la época del año, hay meses más movidos, otros menos. Lo que sí tengo claro es que cuando hago artroscopia prefiero no hacer muchas seguidas porque me fatigo. Mm. Entonces Ah, no. prefiero hacerlo con calma. Por ahí va, exacto. Por eso es muy importante fomentar lo que tú fomentas, la parte deportiva. Mm. Me encanta hacer ejercicio, lo hago con frecuencia, lo hago de lunes a viernes, en un horario que probablemente para otras partes sea no como el adecuado, pero yo me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana bajo a hacer deporte, bajo al gimnasio, tengo una persona con quien entreno y digamos que esa es otra parte, porque esa es la parte mental que uno tiene que tener activa. Es como para mí esa hora de mi ejercicio, lo hago por salud mental, porque me ayuda a relajarme, a tranquilizarme, empezar mi día con mucha energía. El día que no lo hago me siento como si no hubiese dormido bien, me siento fatigado. Y nada, el ejercicio yo creo que es una parte bien importante que ojalá todo el mundo lo tome de una forma rutinaria, porque cuando lo tenemos ya de una forma rutinaria, dejarlo de hacer nos cuesta. Sí, yo creo que el ejercicio es como mantenimiento del cuerpo y me parece que ese es un excelente consejo. Y de esas 10, por ejemplo, en promedio, ¿cuánto puede tardar una cirugía? Bueno, digamos que depende del tipo de cirugías. Hay unas más sencillas y otras menos, otras más complejas. Para mí las de mayor complejidad y en las cuales yo requiero mayor atención y por eso no hago muchas es la artroscopia, porque una artroscopia, dependiendo por ejemplo, reparar un ligamento, hacer una fractura, la cirugía como tal, yo operando puedo demorarme 2 horas, pero el montaje del anestesiólogo, el montar yo los equipos que necesito en el quirófano, puedo durar más o menos 3 horas. Entonces digamos que es un tiempo considerable y en el cual pues yo Claro. me siento fatigado también, entonces yo necesito, a mí no me gusta hacer muchas, me gusta más bien hacer las necesarias en las que mi cuerpo se sienta bien para yo obtener un buen resultado, porque finalmente ese buen resultado es el que me va a llevar a que la gente me busque y le resuelva pues el problema que cada una de estas personas tiene. Claro que sí, y es no solo el cuerpo se fatiga, sino, y para allá vamos, también la mente, ¿verdad? Que la mente, pues imagínate, y esta es la pregunta, de esas 2 horas en promedio o tres, dependiendo por supuesto del tipo de cirugía que sea, el doctor, ¿en qué momentos o usted puede decir que a lo largo de todo ese tiempo, de las 3 horas, usted está en la zona? ¿Qué significa la zona para nosotros? Es ese estado de flujo, ¿verdad, doctor? Nosotros dentro de este podcast y pues como nuestro emprendimiento lo dice, la zona es ese estado de flujo en el cual el deportista, el cirujano en este caso, el profesional entra y todo fluye. Pareciera que absolutamente todo lo que está haciendo fluye porque eso es parte de la psicología del bienestar y la psicología de Csikszentmihalyi, que es la psicología de la felicidad, precisamente, que cuando una actividad se compagina con la dificultad, entonces el ser humano entra en ese estado en el cual todo, absolutamente todo fluye. Entonces, de esas 2 horas más o menos, dependiendo de la cirugía, usted podría decir que está ese tiempo completo en un estado de flujo. Yo creería que sí, pero yo creería que el estado de flujo empieza, o sea, todo es como un paso a paso, ¿cierto? Porque desde que yo estoy preparando el paciente, montándolo, organizándolo, el flujo yo lo vería como que empieza a subir. Pero el punto de más flujo, diría yo, que es en el momento más difícil de mi cirugía, quizás en el momento que estoy más concentrado y que todo el equipo está como conectado hacia donde vamos a lograr el punto final. Y ya cuando hemos logrado ya como que reparar esos ligamentos o lograr el objetivo que quería con la cirugía, ya el estado del flujo empieza a bajar. Pero ese es un estado, digamos, que se logra con el ejercicio, que se logra con la mente, que uno lo prepara desde antes. Por ejemplo, en cirugía yo tengo que ir a revisar la imagen, hablar con el paciente, saludarlo. Desde ese momento yo creo que ya primero mi corazón empieza, pues obviamente, yo digo que el día que yo deje de sentir ese momento de estado de flujo ya, o ese momento de algo así como de nerviosismo, digamos que es el día ya de uno retirarse, porque es un estado que uno lo disfruta, porque es un estado de máxima tensión
pero en el cual uno quiere obtener el mejor resultado. Entonces ya, el momento que uno logra ya hacerlo difícil, ya uno como que dice, bueno, ya, ahora ya viene el momento de estar tranquilo, de relajarme y tal vez uno en ese momento en cirugía con los compañeros ya se acaba esa tensión, como ese momentos de silencio que creo que hay en el quirófano y ya cuando uno lo logra hay un momento ya de más tranquilidad y que se puede prestar hasta para un poco de alegrías. Increíble, increíble, doctor. Pues no creo que lo haya podido describir de una mejor manera, porque ese es, o sea, es un ascenso, si se puede decir, y va subiendo de una manera que eso nosotros también dentro de la psicología del bienestar, precisamente eso lo describen como microobjetivos. Entonces, y funcionan todas las disciplinas. En el ejercicio uno tiene el objetivo de vamos a hacer primero el calentamiento, luego vamos a hacer unas series de ejercicios, pasamos de ahí a hacer varias repeticiones y esos microobjetivos te van llevando hasta en el punto máximo, que es donde por supuesto llega a ese punto. Y dentro de la cirugía también me imagino que tiene un plan, el doctor lo está diciendo, usted ve las imágenes, ya sabe por dónde puede hacer la incisión, por dónde tiene que empezar, cuál es el paso a paso, y una vez lleguen a ese punto final, funciona, que ya ese es el estado de flujo en el que está. Es increíble, y es tratar de estar a lo largo de toda la cirugía en un estado de flujo, ¿verdad? Así es, perfecto, así como lo has descrito, es lo que yo siento cuando estoy en el quirófano. Increíble, qué increíble. Pues doctor, no quiero quitarle más su tiempo, no quiero quitarle más el tiempo tampoco a nuestros oyentes. Creo que los invitados como usted pues son supremamente importantes, tienen muchísimas obligaciones. Gracias por habernos dedicado este tiempo, doctor. Pero obviamente, y a pesar de que ya hablamos de ese estado de flujo en la cirugía, quiero hacerle la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿qué es la zona para usted? La zona entendiéndolo como lo que estábamos hablando, el estado de flujo. ¿Cuándo se siente más el doctor? Que puede ser en cirugía o puede ser en otros ámbitos. ¿Cuándo cree el doctor Fabio Andrés Tandioy que se siente más en estado de flujo? Digamos que la zona del estado de flujo es primero en cirugía porque lo disfruto, porque digamos que es el momento donde yo logro mi objetivo, en el cual me preparo día a día para lograr eso, para obtener un resultado satisfactorio. El segundo, digamos que también es muy importante, es cuando yo ya veo a mi paciente enfrente en mi consulta, lo destapo y luego lo evalúo y él me dice, logramos lo que tú querías. Ahí es como la segunda felicidad que yo puedo sentir, digo, sí, lo logré. Entonces eso me da mucha felicidad. Y digamos que la tercera, que es un poco más personal, el estar en familia, con mi esposa, con mi hijo, que lo veo crecer. Tengo un hijo de 1 año y ver que él cada día va logrando o haciendo una cosa diferente, eso también logra darme mucha felicidad y verlo como paso a paso él va logrando cosas diferentes. Eso me da mucho estado de flujo también. Pues ahí lo teníamos al doctor Fabio Andrés Tandioy Delgado. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos dedicado este espacio y bueno, un saludo finalmente a nuestros oyentes. Déjenos por favor saber en este espacio dónde lo pueden encontrar, a través de las redes sociales, cómo lo pueden buscar. Ojalá no le pase a nuestros oyentes, pero si tienen alguna lesión de mano, pues que vayan directamente hacia donde el doctor Tandioy. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Mira, yo tengo una página web que es www.fabiotandioy.com, que ahí van a encontrar muchos tips de recomendación, se los recomiendo. A base de la consulta he ido creando esos blogs que es fácil de acceder, es fácil lectura. Tengo un canal de YouTube también en el cual encuentro recomendaciones a aquellos que tengan una fractura o que se golpeen, recomendaciones posoperatorias, que es muy chévere. Digamos, hay veces nosotros los médicos corremos mucho o se nos olvida hablar como, mira, estas son tus recomendaciones antes de cirugía o tus recomendaciones después de cirugía. Ahí las puedes encontrar en unos videos muy fáciles de entender. Y yo hago consulta en Medellín, tengo 2 consultorios, uno en la Torre Médica del Tesoro y otro en la Clínica Las Américas, y el teléfono de WhatsApp o de contacto es 316-334-8619, más el 57 para Colombia. Y a ti, de nuevo, muchas gracias por la invitación, disfruté mucho, y mira que muchos de los conceptos y cosas son aplicables en la vida y hasta en cirugía.
que es cierto. Qué chévere. Gracias, doctor. Una feliz tarde y gracias a todos ustedes por quedarse aquí y entrar en la zona. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos inspirándote a alcanzar nuevas profundidades. La Zona Podcast.